Bueno, lo que vamos a leer hoy es un sutta muy importante para mí, por lo menos, que es el sutta de Anathapindika, así que es el sutta que relata un poco la muerte de Anathapindika y hay varias cuestiones dentro de este sutta que son importantes a considerar. Este sutta también a veces se suele leer con la gente que está en- a punto de morir, es un buen sutta para leerles, ¿sí? Por todo lo que sucede dentro del sutta. Entonces, empieza así, es un sutta que ha sido traducido del libro de Bhikkhu Bodhi y traducido por Anton Baron. Entonces empieza así, así he oído en una ocasión el bienaventurado estaba viviendo en Sahuati, la arboleda de Jeta, en el parque de Anathapindika, que es nuestro protagonista. Algunas palabritas por ahí las cambio de la traducción. En esa ocasión el hombre hogareño Anathapindika estaba afligido, sufriendo y gravemente enfermo. Entonces se dirigió a cierto hombre así: Ve, hombre de bien, ve al bienaventurado, ríndele homenaje en mi nombre, poniendo tu cabeza en sus pies, y di: venerable señor, el hombre hogareño Anathapindika está afligido, sufriendo y gravemente enfermo. Él le rinde homenaje colocando su cabeza a los pies del bienaventurado. A continuación dirígete al venerable Sariputta, ríndele homenaje en mi nombre, poniendo tu cabeza en sus pies, y di: venerable señor, el hombre hogareño Anathapindika está afligido, sufriendo gravemente enfermo. Él le rinde homenaje colocando su cabeza a los pies del venerable Sariputta. Una vez hecho esto, di: sería bueno, venerable señor, si el venerable Sariputta viniera a la residencia del hombre hogareño Anathapindika por compasión. Sí, señor, respondió el hombre, y se dirigió al bienaventurado. Después de rendir homenaje al bienaventurado, se sentó a un lado y dio su mensaje. Luego se dirigió al venerable Sariputta y, después de rendir homenaje al venerable Sariputta, entregó su mensaje diciendo: sería bueno, venerable señor, si el venerable Sariputta viniera a la residencia del hombre hogareño Anathapindika por compasión. El venerable Sariputta consintió en silencio. Entonces el venerable Sariputta se vistió y, tomando su cuenco y hábito exterior, se dirigió hacia la residencia del hombre hogareño Anathapindika con el venerable Ananda como su asistente. Una vez allí, se sentó en su asiento preparado para él y se dirigió al hombre hogareño Anathapindika. Espero que se mejore, hombre hogareño, espero que se sienta cómodo, espero que las sensaciones dolorosas estén disminuyendo y no aumentando, y que su disminución, no su aumento, sea evidente. Venerable Sariputta, no estoy mejorando, no me siento cómodo, mis sensaciones dolorosas están aumentando, no disminuyendo, su aumento y no su disminución es lo que se hace evidente. Como si un hombre fuerte partiera mi cabeza abriéndola con una espada afilada, así de fuertes son los vientos que atraviesan mi cabeza. No lo estoy soportando bien. Como si un hombre fuerte apretara una correa de cuero duro alrededor de mi cabeza, así de fuertes son los dolores que tengo. No lo estoy soportando bien. Como si un carnicero experto o su aprendiz abriera el vientre de un buey con un cuchillo afilado, así de violentos son los vientos que atraviesan mi vientre. No lo estoy soportando bien. Como si los hombres fuertes cogieran a un hombre más débil por los dos brazos y lo asaran sobre un pozo de carbón ardiente, así de violenta es la quemazón de mi cuerpo. No lo estoy soportando bien, no me siento cómodo. Mis sensaciones dolorosas están aumentando, no disminuyendo. Su aumento y no su disminución es lo que se hace evidente. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá evidentemente es que el venerable Sariputta está muy enfermo. Anathapindika está muy enfermo y el venerable Sariputta se acerca con Ananda como asistente. Ananda en general acompañaba a alguno de los Arahant muchas veces como asistente. Y Anathapindika siempre estaba muy ocupado en poder dar comida a los monjes, ocupándose de lo que vimos la semana pasada en relación al sostén de la sangha. Entonces, a veces no tenía tiempo de escuchar muchas charlas del Dhamma. Y esto, ahora van a ver lo que sucede después a medida que pasa el sutra. Entonces, ¿Familia? ¿Mujer e hijos? ¿cómo? ¿Tenía familia? Claro, Anathapindika tenía hijas, 3 hijas y un hijo. Tenía mujer, Ah, tenía ok. un mercader muy rico y tenía un montón de
siervos y asistentes, era un hombre muy ocupado. Y cuando él, digamos, toma contacto por primera vez con el Buda, a través de alguna charla del Lama, él entra en la corriente. Sí, es un sotapana. Pero bueno, en este momento los dolores lo estaban afectando bastante fuertes. Entonces, como ve esto Sariputta, está viendo que están tomando, digamos, su mente. Sariputta le dice lo siguiente: entonces, hombre hogareño, deberías entrenar de esta manera. No voy a aferrarme al ojo y mi conciencia no va a depender del ojo. No voy a aferrarme al oído y mi conciencia no va a depender del oído. No voy a aferrarme a la nariz y mi conciencia no va a depender de los olores. No voy a aferrarme a la lengua y no, mi conciencia no va a depender de la lengua o del gusto. No voy a aferrarme al cuerpo y mi conciencia no va a depender de las sensaciones táctiles. No voy a aferrarme a la mente y mi conciencia no va a depender de la mente. Así deberías entrenarte. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo que le está diciendo en concreto es que en una situación como esta, donde uno está muy aquejado por diferentes dolores físicos, justamente uno no, digamos, lo que él dice es que uno no debería aferrarse, ¿sí? Es decir, apegarse a las sensaciones físicas, ¿sí? Que son distracciones muy fuertes cuando uno las siente. Entonces uno debería, en este caso, como estamos practicando nosotros, hacer las 6 R's, reconocer que hay un dolor, dejarlo ir, relajarse, sonreír. A veces no es posible sonreír con la cara, pero al menos sonreír mentalmente ante el alivio y volver a llevar la mente hacia un objeto sano como el amor benevolente o cualquiera de los 4 gramas vijaras. ¿Por qué esto es muy importante? Primero, que cuando uno hace eso, lo que hace es dejar de tomar contacto con el dolor. Entonces, cuando uno sufre una enfermedad, el contacto no es continuo. Cuando uno está continuamente pensando y tomando contacto y llevando su intención a sentir el dolor, lo que se produce es un agotamiento muy grande porque estamos amplificando ese dolor mentalmente. En cambio, cuando uno aplica las 6 R's y lo tiene esto como un recurso real, logra tener momentos de descanso, porque el dolor no se presenta continuo. El dolor es una cosa que surge de acuerdo a condiciones y va a cesar. Cualquier dolor. Entonces hay momentos donde ese dolor, por ejemplo, porque el cuerpo se está inflamando y curándose, aumenta, pero hay momentos luego donde eso desciende. Si uno está todo el tiempo pensando en el dolor, lo amplifica. Entonces, es muy importante esto que le está diciendo Sariputta. Le está diciendo que no se identifique con el dolor, ni con que no surja debido al contacto, esa conciencia sobre cualquiera de las 5 puertas y la puerta mental. Por otra parte, lo que está permitiendo en ese momento que la mente, en ese momento tan cercano quizás a la muerte, se mantenga elevada, alegre dentro de la situación y calma. Y esto es muy importante porque puede depender mucho de cómo esté nuestro estado mental la transición de la muerte. Entonces, hace mucho tiempo leí una introducción de un libro budista que decía: ¿cuál es el momento más cercano a la muerte? Es el momento del nacimiento, de la concepción. Cuando uno es concebido, ya empezó a morir. Es el momento más cerca que tenemos a la muerte. O sea, porque nuestro momento más cerca a la muerte es el presente. No solemos pensarlo así. Solemos pensarlo, intelectualizarlo como una línea de tiempo. Pero en concreto el pasado no existe, como vimos en la jornada, el futuro no llega todavía. Entonces vivimos momento a momento. ¿El momento de la muerte cuál es? El momento este, el que precede al siguiente instante. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nuestra mente esté descomprimida, sin esa preocupación o esa identificación con el dolor.
¿sí? Hombro gareno, deberías entrenarte así. No voy a aferrarme a las formas, no voy a aferrarme a los sonidos, no voy a aferrarme a los olores, no voy a aferrarme a los sabores, no voy a aferrarme a los objetos tangibles, no voy a aferrarme a los objetos mentales y mi conciencia no va a depender de los objetos mentales, así deberías entrenar. Entonces, en el primer párrafo está describiendo lo que se conoce como las 6 bases de los sentidos internas, ¿sí? Ojo, oído, nariz, boca, cuerpo y mente. Y estas son las 6 bases externas que son la contrapartida, ¿sí? O sea, el objeto hacia dónde va. El contacto de eso produce la conciencia. Hombro gareno, voy a entrenar, deberías entrenarte así. No voy a aferrarme a la conciencia del ojo, a la conciencia del oído, no voy a aferrarme a la conciencia de la nariz, no voy a aferrarme a la conciencia de la lengua, no voy a aferrarme a la conciencia del cuerpo y no voy a aferrarme a la conciencia de la mente. Y mi conciencia no va a depender de la mente, ¿sí? Es decir, que en otras palabras lo que está diciendo es que no va a identificarse con el proceso que se produce de reconocimiento en cada una de las 5 puertas y la mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos frente a, en ese momento, a una situación de por sí insana y negativa. Entonces, es extremadamente importante que comprendamos eso, porque eso nos permite que cuando hacemos las 6 R's alguna molestia, en el momento presente, sentimos ese alivio. Ese alivio es también una semilla para lo que pueda ocurrir más adelante. Es un proceso de reacondicionamiento de la mente. Nosotros nos sentamos a meditar. Lo que surge en el presente tuvo que ver con las decisiones que tomamos en el pasado. ¿Por qué me distraigo? ¿Por qué mi mente va una y otra vez a una discusión que tuve con un amigo, por decirlo de alguna forma? Entonces uno se da cuenta de que uno tomó una decisión de discutir, consciente o no esa decisión, entonces después la mente vuelve, porque uno dijo palabras hirientes o lo que fuera, o mintió o lo que fuera. Esa decisión que tomamos, ahora que nos sentamos a meditar, retorna. Y retorna el pensamiento, y retorna el pensamiento. Esa repetición tiene una condición previa, que fue nuestra decisión de haber discutido. Si nosotros en el presente nos identificamos con un dolor, lo que estamos haciendo es sembrar esa identificación sobre el dolor. Si nos identificamos, en el futuro ese proceso mental va a estar reforzado. Por eso les mencionaba en este sentido que este sutta lo que nos muestra es el valor inestimable que tiene el tiempo presente. El valor inestimable que tiene que el momento presente uno no esté tomado por la avidez, por esta sensación de codicia de quiero, o por la aversión, no quiero, o por la identificación. Si nosotros nos damos cuenta de eso y soltamos y aplicamos las 6 R, cuando ocurre el momento de relajar, vamos a sentir un alivio, más suave, más fuerte, no importa. Que no sea un alivio de acuerdo a mi expectativa. Más alivio. Más alivio significa que ese pensamiento, ese obstáculo se debilitó. Por ahí momentos más tarde vuelve a surgir. Pero por ahí surge más débil. 6 R's. Por ahí surge una quinta, una sexta, 10 veces más y cada vez surge menos. Una hora más tarde, después de meditar, nos damos cuenta que ya no surge. Y por ahí vuelve a surgir mucho tiempo después. ¿Qué nos muestra o qué nos evidencia eso? Que ese pensamiento repetitivo, obsesivo, se fue debilitando. ¿Qué es lo que se fue debilitando? El alimento, el nutrimento, la avidez, que es la causa del sufrimiento. Entonces muchos de ustedes, cuando que por ahí tienen más experiencia meditando, dicen, che, vos sabés que yo ahora me siento a meditar y la mente está más tranquila, tengo menos pensamientos, o por lo menos si aparecen, aplico las 6 R's y la mente se me calma más rápido. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque al estar meditando y al aplicar las 6 R's,
lentamente se va produciendo un proceso de desencantamiento de esos procesos. Fueron sembrando con su práctica de los preceptos del samadhi, es decir, de la meditación y del paña, de la sabiduría, fueron, a medida que practican estas tres cosas, lo que va ocurriendo es que la mente cada vez está más tranquila. Y nos damos cuenta de que el proceso no es tan lento como uno piensa, porque por ahí algunos de ustedes tienen 1 año de práctica y están mucho más calmos. Si ustedes comparan eso con el resto de su vida, no parece mucho entrenamiento, mucho tiempo de entrenamiento. Sin embargo, nos damos cuenta que es bastante fuerte. Entonces, vamos observando de primera mano cómo el meditar, el seguir los preceptos y el empezar a escuchar las charlas y relacionar este proceso de las 4 nobles verdades y el origen dependiente, cómo va haciendo que la mente despacio o rápido, sino gradualmente, se vaya calmando. ¿Por qué? Porque ustedes en el presente están permitiéndose dejar ir el obstáculo que está y no engancharse con una identificación que produciría más semillas de esa índole. Esto es una forma directa de reconocer que uno está aprendiendo de verdad. De que no es una cosa que alguien se los tiene que decir. Ustedes están sintiendo esa calma, que se va volviendo cada vez más larga. La meditación solo les va mostrando cómo se manifiesta ese entrenamiento. Hombre hogareño, deberías entrenarte así. No voy a aferrarme al contacto visual, no voy a aferrarme al contacto auditivo, no voy a aferrarme al contacto olfativo, no voy a aferrarme al contacto gustativo, no voy a aferrarme al contacto corporal, no voy a aferrarme al contacto mental y mi conciencia no va a depender del contacto mental. Así debería entrenarse. Hombre hogareño, deberías entrenarte así. No voy a aferrarme a la sensación surgida del contacto del ojo, no voy a aferrarme a la sensación surgida del contacto del oído, no voy a aferrarme a la sensación surgida del contacto de la nariz, no voy a aferrarme a la sensación surgida del contacto con la lengua, no voy a aferrarme a la sensación surgida del contacto del cuerpo, no voy a aferrarme a la sensación surgida del contacto mental y mi conciencia no va a depender de la sensación surgida del contacto mental. Así deberías entrenarte. Entonces fíjense que en estos 2 párrafos está hablando del origen dependiente, ¿sí? Primero habló de las 6 bases de los sentidos, ¿vieron? De la conciencia, las 6 bases de los sentidos, ahora habla del contacto y ahora habla de la sensación. Va lentamente describiendo el origen dependiente de una determinada manera. Y lo que está queriendo decir es que justamente no se aferra a ninguno de estos eslabones. En otras palabras, está observando que ese proceso es un proceso absolutamente impersonal. No hay nada que uno pueda decir en ninguno de estos eslabones, yo soy algo de eso. Ni soy la conciencia en ninguna de las bases, ni soy el contacto, ni soy la sensación. Hombre hogareño, deberías entrenarte así. No voy a aferrarme al elemento tierra, no voy a aferrarme al elemento agua, no voy a aferrarme al elemento fuego, no voy a aferrarme al elemento aire, no voy a aferrarme al elemento espacio, no voy a aferrarme al elemento de la conciencia, y mi conciencia no va a depender del elemento de la conciencia. Así deberías entrenarte. Ahora se lo explica de otra manera, y lo que le está diciendo es que no se tiene que aferrar a ninguno de los procesos físicos. El proceso del elemento tierra, que es la sensación sólida, tanto interna como lo que hay afuera. Qué lindas las montañas, por ejemplo. Me encantaría que seguir viendo esas montañas. Al elemento agua, que es la parte líquida, lo mismo hacia afuera. Al elemento fuego, que es todo el proceso metabólico del cuerpo. Al elemento aire, que está representando a todo lo que tiene que ver con aires adentro del cuerpo. A los espacios, que son los agujeros que tenemos en el cuerpo, más el espacio de la mente, y al aspecto de la conciencia, los pulsos. ¿Sí? Que uno observa cuando medita
y puede observar, llegado a un punto, esos pulsos que son como la mente va operando en cada puerta de los sentidos como una manifestación de surge y cesa la existencia. O sea, todo esto que Sariputta le está haciendo lentamente, introduciéndolo, es para mostrarle cómo cada una de estas cosas es dependiente del eslabón anterior. Y desde diferentes puntos de vista le está mostrando que todo es dependiente, que todo está sujeto a condiciones y a cambios. Cualquier intento de aferrarse lo que le va a producir es sufrimiento. Hombre hogareño, deberías entrenarte así. No voy a aferrarme a la forma, no voy a aferrarme a la sensación, no voy a aferrarme a la percepción, no voy a aferrarme a las formaciones mentales, no voy a aferrarme a la conciencia, y mi conciencia no va a depender de la conciencia. Así deberías entrenarte. Entonces acá lo que le está diciendo es los 5 agregados. Entonces si ustedes observan, siempre el Buda y el Dharma, cuando es explicado desde diferentes puntos de vista porque cada persona tiene diferentes afinidades. Depende cómo uno lo ve en relación a la presentación, puede serle más útil a una persona que a otra. Si ustedes observan, este sutta tiene muchas repeticiones, ¿vieron? La intención de las repeticiones es justamente hacer que en la persona el sutta se le meta en la cabeza, se le hunda. Entonces, no soy esto, no soy aquello, no soy la sensación, no soy la forma, no soy la sensación, la percepción, no soy las formaciones mentales, no soy la conciencia. Es lentamente ir observando a Natapindi, que hacía muchos años que escuchaba las enseñanzas. Entonces todo esto lo tenía, ya era un Sotapanna y había muchas cosas que ya las comprendía de una manera muy vivencial. Hombre hogareño, deberías entrenarte así. No voy a aferrarme a la base del espacio infinito, no voy a aferrarme a la base de la conciencia infinita, no voy a aferrarme a la base de la nada, no voy a aferrarme a la base de mi percepción y no percepción, y mi conciencia no va a depender de la base de la ni percepción ni no percepción. Así deberías entrenarte. Entonces ahora Sariputta va más lejos y le dice que ni siquiera hay que aferrarse a las esferas inmateriales. ¿Sí? Bueno, no soy el cuerpo, no soy todos estos 4 yanas, tampoco. Bueno, tampoco los 4 superiores. Ni siquiera eso. Esos también son estados condicionados, muy sutiles, con toda su, llamémosle, maravilla, calma, quietud, pero sigue siendo condicionado. Como estamos cerca de este momento de la muerte, y Sariputta se da cuenta, le está dando justamente las herramientas para que no a nada, déjate ir, de verdad, ¿no? Hombre hogareño, deberías entrenarte así. No voy a aferrarme a este mundo y mi conciencia no va a depender de este mundo. No voy a aferrarme al mundo del más allá y mi conciencia no va a depender del mundo del más allá. Así deberías entrenarte. Eso refiere a las esferas, los reinos celestiales. Hombre hogareño, deberías entrenarte así. No voy a aferrarme a lo que se ve, a lo que se oye, a lo que se siente o a lo que se conoce, encuentra, busca y examina por la mente, y mi conciencia no va a depender de eso. Así deberías entrenarte. ¿Sí? Esta es otra forma de exponer. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, olfato, gusto y cuerpo, y lo que se conoce. ¿Sí? Yo soy lo que veo, yo soy lo que oigo, mi conocimiento, lo que siento. Es otra manera. Fíjense que todos estos son matices donde uno puede encontrar que surge enseguida esta avidez. Esto es mío. Esto es mi conocimiento, esto yo ya lo sé. Inclusive, soy un Sotapanna.
Tengo ese apego al nirvana. Esa experiencia del nirvana la quiero volver a sentir. Eso es avidez y apego. O el Sakadagami, el siguiente estadio. Entonces lo que le está diciendo justamente es cómo se presenta muchas veces la avidez en relación a esto que se codicia, que se rechaza, o que uno dice yo soy, esa ilusión, tiene muchas caras. Por eso la indicación, ¿cómo reconozco la avidez? Porque la mente se contrae. Se aprieta. ¿De qué otra manera reconozco la avidez? Cada vez que estoy abstraído. Cada vez que me abstraje en algo, o sea que me fusioné con algo, eso es avidez. ¿Sí? Estaba abstraído y no me di cuenta de nada. Había avidez. Estaba metido intentando algo con tanto ahínco que así podemos reconocer la avidez. Inclusive en cosas muy positivas, que se pueden hacer de la misma manera sin necesidad de estar abstraído. Ahí es donde es importante la definición de qué es atención plena. ¿Qué es atención plena? Recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Yo recuerdo, estoy con un objeto de meditación y de repente, por condiciones determinadas, la mente se movió hacia una distracción. No importa lo que sea. ¿Qué es lo que veo? El movimiento. ¿Dónde estoy yo? En ninguna parte. Solo hay un movimiento. Sujeto a condiciones. ¿Dónde viene el problema? Yo soy ese obstáculo. Yo quiero seguir sintiendo alegría. Yo no quiero sentir enojo. Ahí es donde en algún lugar dejé de ver el movimiento y me transformé en eso. Cuando me transformo es donde surge esa falsa creencia, yo soy eso. Sufrimiento. La visión personal que se dice. Cuando esto fue dicho, el hombre hogareño Natapíndika lloró y derramó lágrimas. Entonces el venerable Ananda le preguntó, ¿se siente usted fracasado, hombre hogareño? ¿Se encuentra abatido? No me siento fracasado, venerable Ananda, no me encuentro abatido. Aunque he esperado mucho tiempo al maestro y a los monjes dignos de estima, nunca antes escuché semejante charla sobre el Dhamma. Esta charla sobre el Dhamma, hombre hogareño, no se le da a los laicos vestidos de blanco. Esta charla sobre el Dhamma se da a aquellos que han renunciado. Bueno, esta declaración está muy discutida dentro del mundo budista. Fíjense qué importante que es esto, porque muchos dicen que este tipo de enseñanza no se le da a los laicos porque no la podrían entender, cosa que es absolutamente falsa. Porque un monje que no medita, que no practica, tampoco va a entender esto. Lo puede entender intelectualmente, pero ver esto implica que hay un gran entendimiento meditativo, una gran práctica meditativa. Entonces, no es que Anathapindika no la recibe porque él no está listo, porque era un Sotapanna, no la recibe porque estaba muy ocupado siempre. De hecho, Ananda, en este sutta, es un Sotapanna también. El único Arahant es Sariputta, porque estaba muy ocupado atendiéndolo al Buda, atendiendo a los Arahant, entonces no tenía mucho tiempo para meditar. Y sin embargo, en muchos discursos, el Buda alaba a Ananda, que diciendo que aún aunque él es un Seka es alguien que está en entrenamiento, es decir, un Sotapanna, un Sakadagami, un Anagami o un Arahant sin fruto, eso es un Seka, o sea, un aprendiz, digamos. Aunque él es un aprendiz, su entendimiento del Dhamma es muy profundo. Con esto, lo que les quiero decir es que no es verdad que un laico no puede tener un entendimiento muy profundo de esto, y de verdad, no es necesario
llevar los hábitos. El que lleva los hábitos lleva una vida más sencilla, porque come una vez al día, se levanta siempre a la misma hora, no trabaja, o sea que es mantenido, se dedica a estudiar y meditar. Es más fácil. Nosotros tenemos un montón de actividades y familia. Es más complejo, nada más. Lo que no significa que uno no pueda practicar con todas esas actividades. Solo requiere otro tipo de determinación, de atención, pero ya hemos tenido varios ejemplos dentro de la vida de los discípulos que hemos leído, donde, por ejemplo, Chita era un Anagami, que es una persona con un desarrollo espiritual muy elevado, ¿sí? Pues bien, venerable Sariputta, dejemos que esta charla sobre el Dhamma pueda darse a los laicos vestidos de blanco. Hay miembros del clan con poco polvo en sus ojos que se desvían por no oír tales charlas sobre el Dhamma. Habrá los que entiendan bien este Dhamma, es decir, lo que le está diciendo que esta charla lo puede entender cualquier laico. Cualquier laico que, como dice acá, tiene poco polvo en los ojos o que practica, ¿sí? ¿Qué significa que practique? Significa que ustedes están realizando una práctica completa. La conducta, es decir, los preceptos, la meditación y paña, la sabiduría. Si ustedes se ponen a pensar, es una práctica bastante amplia, en lo cual muchos de ustedes y digo esto con mucha alegría, empezaron a ver sus vidas desde otro lugar, es decir, desde otra perspectiva. Y eso es un montón, porque esa perspectiva que ustedes desarrollan, esa visión, implica que ustedes ya no ven las cosas igual. ¿Por qué no ven las cosas igual? Porque están sintiendo cambios, y esos cambios hacen que esa perspectiva se refuerce. Ustedes reconocen la diferencia, y al reconocer esa diferencia, cambia todo el entorno. Cambia su propia visión, su propia experiencia, entonces cambia el entorno. Esa perspectiva tiene que ver con una práctica que es completa, no es solo meditar. Meditar solo es lo que se llama mindfulness. Supongamos que además la práctica de mindfulness sea verdaderamente una práctica meditativa. ¿Sí? Pero estamos dejando de lado el paña, que es la comprensión, y los preceptos. Entonces, después de haber dado al hombre hogareño Natapíndika este consejo, el venerable Sariputta y el venerable Ananda se levantaron de sus asientos y se fueron. Poco después de que se fueran, el hombre hogareño Natapíndika murió y reapareció en el cielo Tusita. Recuerden que en el cielo Tusita estaba también la hija de Anathapindika, la que era un Sakadagami y muere, y se encuentra con la hija. Y entonces ocurre lo siguiente: cuando la noche estaba muy avanzada, Anathapindika, ahora con la forma de un joven dios de bella apariencia, se dirigió al bienaventurado iluminando toda la arboleda de Jeta. Tras rendir homenaje al bienaventurado, se puso de pie a un lado y se dirigió a él en el siguiente verso: Oh, bendita es esta arboleda de Jeta, habitada sabiamente por la Sangha, en donde reside el rey del Dhamma, la fuente de toda mi felicidad. Por la acción, el conocimiento y el Dhamma, por la virtud y la noble forma de vida, por esto son los mortales purificados, no por linaje o la riqueza. Por lo tanto, la persona sabia que ve lo que realmente conduce a su propio bien, debe investigar el Dhamma y purificarse con él. Sariputta ha llegado a la cima en virtud, paz y sabiduría. Cualquier bhikkhu que trascienda a lo sumo, solo lo podrá igualar. Eso es lo que dijo el joven dios Anathapindika y el maestro lo aprobó. Entonces el joven dios Anathapindika pensó: mis palabras han sido aprobadas por el maestro, rindió homenaje al bienaventurado y manteniéndolo a su derecha se desvaneció. Entonces fíjense lo que describe acá, ¿no? Con el poema. Dice que, por lo tanto, la persona sabia que ve lo que realmente conduce a su propio bien,
debe investigar el Dhamma y purificarse con él. Fíjense que lo que está diciendo en esos 4 versos, ¿qué es? Uno tiene que investigar. Uno tiene que desarrollarse. Entonces, volvamos ahora a lo que les decía al comienzo de la charla. ¿Qué significa que uno debe investigar? Cuando uno aplica las 6 R's, mientras medita o en la vida cotidiana, y surge un obstáculo, y yo aplico las 6 R's, lo reconozco, abandono el obstáculo, me relajo y noto ese alivio, sonrío y retorno a un objeto sano, mental. Lo que voy a observar puntualmente es que ese obstáculo se va debilitando. Luego va a surgir cada vez menos. Voy a encontrarme entonces con que al reconocer eso, tomo responsabilidad entonces de mis decisiones. Fíjense entonces, las decisiones o las intenciones que uno tiene cobran capital protagonismo. Porque depende cómo sea mi intención en el presente o mi decisión, tuve una meditación agitada o no en el futuro. ¿Entienden ese circuito cómo es? Pero tengo que investigar eso. ¿Qué significa? Yo tengo que llegar a ver eso. En otras palabras, lo que están haciendo cuando meditan y practicando de esta manera y reconociendo es la ley del karma, causa y efecto. A medida que ustedes van practicando, cada vez van a comprender más causa y efecto. Por determinadas condiciones surgen determinados resultados o determinados frutos. Cuanto más comprendemos eso, nos damos cuenta de que el Buda lo explica de manera brillante en el origen dependiente. Vemos que no es algo fácil de entender y, aunque lo entendamos intelectualmente, no es fácil de aceptar. Porque rápidamente siempre surge una superstición o una falsa creencia. Te lo mereces. Me pasó, siento culpa. Todos esos pensamientos, todas esas identificaciones, son una forma ilusoria de ver la realidad tal cual es. Entonces estos procesos que estamos viendo nos van llevando, lo vemos una y otra vez, y a veces lo vemos y decimos, y sin embargo, volvemos a pisar la piedra. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. Tenemos que revisarlo una y otra vez, escucharlo una y otra vez, practicarlo una y otra vez hasta que eso quede. Con el tiempo se produce un desencanto, porque ¿de qué nos damos cuenta? Es siempre el mismo proceso, no sobre los mismos contenidos, pero el proceso es igual. Cuando uno se agota de eso, empieza a ocurrir ese desencanto. Ya empieza uno a tomar la cosa como lo que es. Si viene algo rico, fantástico. Y si viene algo feo, y bueno, viene algo feo. Fantástico lo mismo. Porque ya uno no queda atrapado en rechazar o desear. Entonces sigue. Por lo tanto, dice, la persona sabia que ve lo que realmente conduce a su propio bien debe investigar el Dhamma y purificarse con él. Purificarse es esto, el presente. Es decir, tener una mente inocente, clara. Cuando surge una distracción, aplicar las 6 R's, dejar ir eso. Eso retorna a la mente presente, a la mente pura. Eso quiere decir con mente pura. Sariputta ha llegado a la cima en virtud, paz y sabiduría. ¿Qué significa? En preceptos, en samadhi, en meditación y en sabiduría. ¿Sí? En el resultado de eso, en la comprensión de todo ese proceso, que los preceptos me llevan a la tranquilidad mental, eso me permite sentarme a meditar. Como estoy tranquilo, puedo ir mucho más profundo, porque la mente se aquieta más rápido, más tranquilo, ese proceso es mucho más sereno. Entonces puedo ir más lejos, al ir más profundo, veo y observo todo este proceso de
surgimiento de origen y cesación más claramente. Eso va dando la semilla para que esa sabiduría, para que esa visión, eh, esa visión correcta, el primer paso del octuple noble sendero, pase de ser mundana a ser supramundana, que es lo que le pasa al Sotapanna. Cuando él tiene la experiencia del Nirvana, eso es lo que primero ocurre. Ah, no hay más yo, es verdad esto que no hay yo. Es verdad que cuando yo me identifico eso sucede, pero eso pasa de una manera capital. Hay algo que literalmente deja de estar como identificación, lo que produce un enorme alivio. Y ese proceso se profundiza en el Sakadagami. ¿Qué le pasa al Sakadagami? Ve antes esa avidez. Ve pequeños lugares donde, acá esto qué está pasando. Y por ahí es una simple opinión de dónde debería poner el termo. Ay, mira, ve antes y puede ver más profundo, puede ver más, le es más claro ese proceso. Y en el Anagami mucho más, porque ya abandonó las 5 ataduras inferiores, que es la duda sobre que esto conduce al Nirvana, la creencia en ritos y rituales, sabe que no hay un yo, abandonó el deseo sensual y la aversión. Es una mente muy, muy, muy abierta. Cuando hubo terminado la noche, el bienaventurado se dirigió a los monjes. Monjes, ayer por la noche, cuando la noche estaba muy avanzada, vino a mí un cierto joven dios de bella apariencia que iluminó toda la arboleda de Geta. Tras rendirme homenaje, se puso de pie a un lado y se dirigió a mí con el verso que antes les recité. Eso es lo que dijo el joven dios. Entonces el joven dios pensó, mis palabras han sido aprobadas por el maestro, me rindió homenaje y manteniéndome a su derecha, se desvaneció. Cuando esto fue dicho, el venerable Ananda dijo al bienaventurado, sin duda, venerable señor, ese joven dios era Anatapíndika. El hombre hogareño Anatapíndika tuvo perfecta confianza en el venerable Sariputta. Bien, Ananda, bien. Con tu razonamiento has llegado a la conclusión correcta. Ese joven dios era Anatapíndika y nadie más. Esto es lo que dijo el bienaventurado. Entonces el venerable Ananda quedó satisfecho y complacido con las palabras del bienaventurado. ¿Sí? Y acá termina el sutta. Es un sutta para memorizar, si les gusta. Es un sutta para... Es muy simple, ¿vieron? Es muy llano en lo que... ¿Cómo explica Sariputta todo, ¿no? En general. Es muy claro. Y es un lindo sutta para despacito ir dejando ir ciertas identificaciones. ¿Sí? Expone el origen dependiente de una manera distinta. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas de su práctica? Comentario que estaba pensando, ¿no? Mientras vos leías el sutta, que cómo cambia cuando uno aplica 6R y relaja y cuando está con el, ¿no? con el objeto, ¿no? Todo el tiempo o gran parte del tiempo con ese amor benevolente, ¿no? Porque me doy cuenta, lo que dice el sutta, si yo no aplico 6R o no aplico ese amor o esos pasos, es como que yo en un momento, y todavía a veces lo hago, es como resisto como uno, si se olvida de esos pasos, como uno resista, no debo hacer contacto con el dolor, o no debería pensar esto, ¿no? O sea, ahí es como que, bueno, nada, lo que yo siento con mi proceso en estas semanas, que tuve como algunas dificultades, ¿no? Laborales, y que cambios, y como que noto si me olvido de esos pasos, cómo estoy aplicando algo intelectual, ¿no? Como,
como que no, bueno, no, ¿por qué hago esto? ¿Por qué pienso lo otro? Y ahí es como que me empiezo a embrollar, ¿no? Y ahí, por suerte, me puedo permitir poner la pausa y aplicar la 6R y no hacer contacto, pero no de una manera, digamos, de un mandamiento, sino desde el amor, del amor, en este caso, conmigo mismo, ¿no? Mirá, hay una cosa que es como muy importante a poder reconocer. La sensación que surge en el presente no se puede controlar. Esa sensación surgió de un contacto, o sea, de algo anterior, uno contactó con esa sensación, y todo eso surgió porque hay causas pretéritas, hay un karma. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos hacer nada con todo eso, porque la sensación es el presente que tenemos. Claro, yo sigo pensando que hay algunas condiciones que puedo cambiar en el ahora. No, no, eso es el... Y a veces Claro, que decir, pará, me desconcentré, pará, estuve enfocado mirando la computadora durante 2 horas seguidas, ¿entendés? Y corto la compu, porque es el laburo que hago, corto y siento mi mente rígida, pero tardo, ¿viste? Como que tardo un tiempito en volver a darme cuenta que me desconcentré o no dejé de prestar atención. el asunto es que hay alguna gente que tiene gran facilidad para la abstracción, se abstrae mentalmente. ¿Eso es malo? Para mí eso siempre es algo que, por ejemplo, funciona para, de cierta manera, para cosas, por ejemplo, competitivas. Hay gente que tiene eso, se abstrae y entra en como una especie de estado mental que se abstrae. Pero eso no significa que sea sano. Bueno, sacó la medalla de oro. Fantástico. Esa persona después, cuando ya no compite más, da charlas motivacionales. ¿Sí? Da charlas motivacionales. Y como tiene esa facilidad para abstraerse, enseña eso como un logro mental. Entonces, desde un punto de vista, te diría, más profundo, que no tiene que ver con el logro mundano, ¿sí? Bueno, porque esa persona salió campeón del mundo con el equipo de Boca, con, no sé, ¿entendés? Con cualquier cosa, un deportista, estoy diciendo, o mismo un artista. Eh, el problema es que eso no siempre ocurre en el deporte nada más. Porque a mí me pasa en el laburo. Puede pasar en cualquier situación, puede pasar cuando uno está con una persona. Mismo tiempo y todo, pero bueno, tampoco Entonces, no sé, no, o sea, a mí lo que me pasa es que no sé, o sea, no sé hacerlo de otra manera, ¿viste? Es seguro. como que, en sentido, es como que voy para adelante, tac, 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 calculo, hago los cálculos, hago las estimaciones, pum, 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 y pasaron horas. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Por qué la mente se abstrae? La mente se abstrae porque uno hace un esfuerzo mental enorme. La abstracción produce una tremenda energía de concentración que es tan fuerte que desaparece el resto. Después hay dolores de cabeza, dolores de espalda, hombros duros, sensación de mal humor, los ojos se pueden estar como inflamados. Hay un montón de síntomas. ¿Por qué eso? Porque lo quiero hacer primero bien, segundo, rápido, tercero, me lo quiero sacar de encima, pero ¿puede pasar el tiempo más rápido? Eso es cuando ahí hay algo, justamente hay avidez, estoy ávido.
quiero, sacátelo de encima, dale, metele, sacalo rápido. Claro, pero vos estuviste por ahí 2 horas o 3 horas pasándola horrible. Y la consecuencia de eso es un desgaste muy grande mental. En cambio, si uno lo toma, tranquilo, o sea, hago lo mismo, pero con una sonrisa. Porque lo que voy a hacer, no es lo que me produce alegría o tristeza. Lo que dice el sutta, mi conciencia no va a depender de lo que estoy viendo, mi conciencia no va a depender de lo que conozco, mi conciencia no va a depender del objeto mental al cual no. Mi estado puede ser muy abierto, muy alegre, siendo cuentas. ¿Por qué lo tengo que hacer apurado, rápido y después sentirme así? No importa la actividad que realice. Mi conciencia no va a depender del resultado, también se puede decir. Claro, del objeto mental, porque el resultado es el objeto mental que uno tiene, la expectativa. Porque yo tengo una expectativa, somos deudores de esa expectativa, siempre, porque esa expectativa nunca se cumple 100%. Mal. Re pesada, re densa. Entonces, este sutta lo que nos está mostrando es, ¿frente a qué? A la deudora máxima. ¿Cuál es la deudora máxima? La muerte. La deudora máxima es la muerte. Es el poema que leímos el domingo en la jornada. Con las huestes de la muerte no se negocia. No sos bueno, ni malo, ni alto, ni flaco, ni gordo, ni joven, ni viejo. Te peina. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo? ¿Cómo vivimos el presente? ¿Cómo vivimos el instante? ¿Cómo qué significa? ¿A qué estoy? ¿A dónde estoy orientando mi mente? ¿Hay avidez en mi mente o no? Y esta es la diferencia entre estar feliz aquí y ahora o no. Requiere un montón de disciplina esto, ni hablar. Preceptos, meditación, sabiduría. Es una práctica muy completa que es 24/7, inclusive cuando dormimos. Pero también el resultado de eso, lo que uno va vivenciando momento a momento, también se ve. Solo que aparecen estas cosas, estos supuestos permisos. Bueno, acá me voy a permitir darle para adelante para sacártelo. Hacelo. Estás sembrando semillas y después cuando te sentás a meditar vuelve el trabajo. ¿Por qué? Y a esos pensamientos le pusiste una inyección de adrenalina. ¿Qué crees que va a volver? ¿Los estás alimentando? ¿Por qué? Porque la ansiedad de querer sacárselos de encima produce eso, en vez de entender que es un proceso que tiene sus tiempos y no hace falta sacárselos de encima. Se van solos, siempre y cuando no los alimente. Eso dice el origen dependiente. Cuando cesa el contacto, cesa la sensación. Si cesa la sensación, cesa la avidez. Tan simple y tan complicado como... O sea, tan simple y tan difícil. Es simple pero no es fácil. Yo creo que en un lugar se es mucho más efectivo cuando justamente no te estás apretando y volviendo loco con todas estas cosas y simplemente estás haciendo cosa por cosa, por cosa, por cosa. No sé si es más rápido, más lento, no sé qué, porque tampoco estás pensando en eso, si es más rápido o más lento. Estás pensando, bueno, ahora voy a hacer esto. Lo que pasa es que esto me hace acordar... Esto, ¿no? Sí. Pero mi sensación de las veces que puedo estar así haciendo algo es que realmente yo siento que estoy siendo mucho más efectiva, que no, porque la otra sensación la conozco un montón y me siento que estoy trastabillando una cosa tras otra, pues estoy apurada, ¿no? Con la expectativa de no sé qué, de terminar de esto, del otro, y es como que
mi sensación interna es sumamente desagradable, desordenada, intranquila, y no es lo mismo. Hay una charla, ayer después de la meditación tuvimos una charla que estuvo muy buena y que retrata un poco el por qué es tan complejo entender esto, entenderlo de manera vivencial. Que me hizo acordar un poco a lo que hablé con vos, Celeste, el domingo. Yo tengo una sensación desagradable y automáticamente lo que voy a hacer es comer algo. O voy a buscar sexo, o voy a buscar alcohol, o voy a buscar una droga, o voy a buscar más trabajo, da lo mismo que sea. O irme al gimnasio. O irme al gimnasio y matarme. O correr. La intención de todo esto que es generar la suficiente cantidad de dopamina en el cerebro, porque no es solo un condicionamiento mental, es un condicionamiento fisiológico. Entonces, si yo me siento mal y me como una barra de chocolate, cuando me como la barra de chocolate, ¿qué siento? Sonrisa. Pero todo eso es un proceso mental de recompensa. Estoy mal, me doy una recompensa. Ah, ahora estoy bien. ¿Eso es malo? No es malo ni bueno. El asunto no se puede mirar así. Nos damos cuenta de que cuando empezamos a meditar, no nos estamos permitiendo esa recompensa. No voy a tomarme una cerveza cuando me siento mal, voy a hacer 6 R's. ¿Cuál es la sensación de las 6 R's? Sí, siento alivio, pero es un alivio suave, por supuesto. Hay tranquilidad. No está esa excitación de la recompensa. Entonces tarda porque uno dice, sí, pero yo quiero sentirme pum para arriba. Bueno, pero no te vas a sentir pum para arriba. Vas a sentirte más tranquilo. ¿Y dónde está lo otro? ¿Lo otro es bueno? ¿O simplemente te pasaste al otro lado? Porque en algún momento eso baja, y cuando eso baja, empieza a surgir de vuelta una sensación de me falta algo. Insatisfacción nuevamente. El siguiente va, no, bueno, ahora no hay chocolate. Ah, mira, llegó la hora con los chicos, voy a tomar cerveza. Entonces nos vamos dando cuenta de que el cerebro se acostumbra a eso. ¿Puedo tomar una taza de café sin avidez? Absolutamente puedo. Disfruto de ese café y la olvido. El asunto es cuál es el estado mental que yo tengo en ese momento. Si lo estoy usando para tapar algo, o simplemente tengo un alimento como el café, o el mate, o una banana, que es simplemente de gusto. Sí. Claro, yo entiendo lo que decís, porque cuando tenía una rutina calma, podía ver las cosas de otra más lento. Lo que veo es que lo que yo te decía de las condiciones, por ejemplo, yo me aplico ahora al laburo, ¿no? No en un deporte que yo puedo elegir si quiero meterme, y la verdad me tengo que hacer cargo de lo que estoy haciendo, pero en el trabajo, donde tengo vencimientos, tengo horarios, que tengo pautas de trabajo, en el que yo tengo que cumplir. Eso es lo que veo que son condiciones como que por momentos puedo hacer las 6 R, pero por otros momentos, tengo un jefe también, 2, 3 jefes. Y entonces es como que eso te tira, y me vas a acordar lo que decía Santi en algún momento, cuánta avidez que hay acá. ¿Cuántas condiciones, amigos, amiguitos, cuántas condiciones adversas que tengo? Y la verdad es que yo estaba bárbaro acá en casa, y estaba buenísimo. Es como que y más, me tomo el tiempo al mediodía, creo que te lo conté, me voy a una plaza, me siento, relajo, y realmente lo puedo aplicar, la 6R, incluso en la rutina a veces la puedo aplicar, a veces no, y cuando no lo hago, cuando no lo hago durante un par de horas, y no lo hago hoy, no lo hice ayer, es como que siento que esas condiciones, ahí es como que pasa todo muy rápido. Bueno, pero todo esto se basa en una sola cosa, Mati. Se basa en que hay un pensamiento, una idea, una opinión, de que eso no te debería pasar. Y ese pensamiento es tan fuerte que lo que produce es aversión. ¿Por qué tengo un jefe, 2, 3 que son así? ¿Por qué tengo que cumplir con esto? ¿Por qué tengo deadlines? ¿Por qué tengo esto? Es todo el tiempo
si vos te das cuenta, la mente se queja y protesta contra todo ese entorno. Esa protesta, esa aversión, es la que uno tiene que dejar ir, porque es la que hace, es de la cual nace después el apego, que es, ¿por qué esto me pasa a mí? Porque yo tengo que laburar acá, porque esto a mí me mantiene. Pero no es mi caso, yo no sé que no me quejo. Acá no me quejo, ni siquiera me quejo. O sea, no sé si está tan bueno, no me quejo, yo lo hago. Acá te quejas. El tema es que acá me repercute. Pero no, Que lo acá te acabas de quejas. hacer, Mati. Lo acabas de hacer. Yo tengo no 2 jefes, tengo 3. Yo tengo que yo tengo que entregar cumplimiento. Eso no son condiciones solamente. Son condiciones para mi horario laboral en el que... Estoy de acuerdo. Pero eso que vos planteás como condiciones, ¿qué te hacen sentir? Y me hace correr un poquito. Bueno, y lo estás diciendo. Entonces, eso es lo que tenés que observar. No es el exterior el problema, sino cómo reacciona tu mente al exterior. Ok. Claro, yo ahí pierdo la atención. Bien, Exacto. Y te identificás con tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Te lo voy a llevar a un plano mucho más placentero para vos. ¿Sí? Tenés que luchar con un tipo que pesa 130 kilos. Si vos te quejás, ¿podés luchar? No. Y vos decís, no, pero mira, acá tengo algo en concreto, tengo este tipo enfrente. Y bueno, ¿tenés otra posibilidad? Bueno, no luches. Y no, pero lo tengo adelante. Y bueno, te la tenés que ver con él. Podés quejarte, estar con la mente así, o simplemente decir, bueno, están estas condiciones. Ahora, ¿por qué yo voy a permitir, vamos a decir, tengo un jefe malhumorado o exigente, ¿por qué voy a permitir que si su mal humor se transforme en el mío? Bueno, está de mal humor, ¿por qué yo voy a estar de mal humor? No digo que sea sencillo, estoy diciendo que cuidado, porque rápidamente aparece ese apego que es la justificación de por qué yo me abstraigo. Ok. Entonces hay que hacer 6 R's y muy claros, porque ahí es donde uno no reconoce ni la avidez y el apego. ¿Qué conduce a eso? A la tendencia emocional habitual. ¿Qué es eso? Me abstraigo. Tal cual. Me abstraigo. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que la mente tiene aversión, protesta. Por eso el dicho de Santi, hay una aversión acá. No, la única aversión que hay es acá. La aversión de afuera no importa, lo que importa es esta aversión. Sí. Estoy reaccionando al exterior. Esa reacción es negativa y produce más y más y más olas. Y produce que la reacción sea muy rápida y difícil de ver. ¿Se entiende? Entonces siempre estamos hablando de prestar atención. ¿Qué está pasando ahí en relación a esa deadline? En relación a esos jefes, en relación a los vencimientos, en relación al horario, en relación a la cantidad de trabajo. Entonces vos te vas a dar cuenta en algún momento que podés hacer una gran cantidad de trabajo, terminás cansado físicamente, pero no cansado mentalmente, no estresado ni presionado, sino cansado porque estuviste trabajando mucho. Y eso es muy diferente. Pues sí, eso pasó el primer mes, estoy por el segundo. Yo te lo conté, creo, ¿te acordás? Creo que te lo conté, que llegaba a casa, podía llegar cansado, pero estaba como mentalmente liviano. Sí. Pero cansado físicamente de estar todo el día sentado. Seguro. Pero después como que sí, es como que lo que vos estás diciendo. No presté, o sea, creo que un día más otro día, sin prestar atención. Pero acordate de esto, ¿qué sería prestar atención? Te olvidaste de ver cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Te olvidaste. Claro. Cuando uno se olvida, ¿qué le pasa? Se identifica. Sí. O se justifica, que es el apego. Claro. O se abstrae, que es la tendencia emocional habitual. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque me olvidé. Vale. ¿De qué? ¿De cómo se mueve la mente? La mente se movió, nada más, es un movimiento.
Está Para igual mí, como lo decís. para mí es muy gracioso porque a mí me pasa lo mismo y no tengo ningún jefe, ¿no? A quién echar la culpa o las condiciones del trabajo las pongo yo como a mí me parece y sin embargo los estados mentales que vos estás describiendo los he evidenciado un montón de veces. Quizás a veces es al revés. Claro, y en eso es cuando te das cuenta, bueno, ¿a quién le echo la culpa de todo esto? No tengo a quién echarle la culpa, no me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Está bueno, es tal cual. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario que quiera hacer? No, que yo quería, que a mí, bueno, lo que dice Mati, me super pasó a mí, ni hablar, ustedes ya saben. Y además, ¿sabés qué estaba pensando? Muchas veces en la vida cotidiana se dan situaciones que me generan aversión, que me generan rechazo, a veces en la calle, ¿viste? Y yo hay momentos en los que digo, tengo que aplicar las 6 R, pero ahí me cuesta un montón, ¿no? Es como que me pierdo rápido, ¿viste? Y creo que lo caigo en que trato de como de rechazar ese malestar y no No, lo logro. Enseguida, no. no sé qué. Cada vez que lo rechazás, lo reforzás. Claro, claro. Me cuesta aplicarle las 6 R's en la cotidianidad. Me es más fácil, tengo éxito, a veces, o no, cuando estoy meditando, pero en la vida cotidiana me cuesta, ¿viste? Lo que Cuando pasa me es que acuerdo y digo, acá tengo que aplicar las 6 R y generalmente no. sí, hay que hacerlo, hay que animarse a hacerlo porque y tener la paciencia porque eso trae después un montón Sí, de buenas consecuencias. ujú, Acondiciona la mente de otra forma. sí. Bueno, en eso estamos. En eso estamos. Quería comentar eso. Muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Vamos entonces a compartir mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Y los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nadas del gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo proteja la dispensación del salud. Muchas gracias, gente. Gracias a ustedes. Gracias, Fede. Nos vemos. Chao, Maru. Chau, chau. Fede. Chau. Chau.